Internacional. Por Radioactiva, el sonido de las noticias. Contacto Internacional. Porque nuestra responsabilidad es informar con la verdad. Amigos, buenas noches. Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en este espacio de Contacto Internacional, espacio destinado a la opinión y también a la información. Estamos en vivo junto a ustedes a través de nuestras propias plataformas en www.activaturradio.com, así como también a través de las plataformas propias de www.latacungatv.com. También estamos transmitiendo en Facebook Live como Radio Activa Latacunga, y también retransmiten esta señal Latacunga TV, Mashka TV también en Facebook y Amba TV en la ciudad de Ambato. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, compartir este espacio de información, de opinión a través de la radio y la televisión online. Estamos en vivo, amigos, gracias por acompañarnos, y el día de hoy está como invitado el doctor Ludwig Álvarez, con quien vamos a conversar, hablar de temas de carácter político. Él es analista político y económico, y analizar lo que ocurre o lo que va a ocurrir en nuestro país. Estamos apenas a 19 días de la segunda vuelta electoral, donde podemos elegir un nuevo mandatario que regirá los destinos por los próximos 4 años de nuestro país. Si una cosa es importante decirla es que los ecuatorianos muchas veces tenemos la culpa de los políticos o de los candidatos o de pronto de las autoridades que ponemos. Y está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad hoy por hoy el ubicar un buen candidato. Lastimosamente no sé si tenemos o no tenemos opciones, pero está en nuestras manos el destino justamente de nuestro país, de nuestra familia, de nuestros hijos. Bajo estas perspectivas, amigos, les damos la bienvenida para conversar en este diálogo. Sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones también son valederas, son muy importantes en este diálogo que vamos a tener en estos momentos con el doctor Ludwig Álvarez vía videoconferencia. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a analizar también el tema de la dolarización, pero primero el tema político. ¿Qué le ha parecido las dos opciones que tiene ahora el país? Y lo que decíamos, estamos justamente diciendo, está en nuestras manos como ecuatorianos el buscar, de pronto tener en nuestras manos también lo que ocurra en estos próximos 4 años. Está en nuestras manos el desarrollo del país, y justamente en ese sentido vamos a iniciar este diálogo. Doctor, bienvenido una vez más, buenas noches. Señor licenciado Tamayo, un verdadero placer saludarlo, muy buenas noches a usted, a su distinguida teleaudiencia. Para mí me es grato reencontrarnos en este medio de comunicación tan prestigioso. Bien, lo que habíamos dicho, doctor, en este sentido están por regir los destinos de nuestro país para los próximos 4 años. Tenemos 2 opciones, hay perspectivas de diferentes candidatos, de partidos y movimientos políticos durante estas últimas horas, pero ¿cuál es su parecer, digamos, en cuanto tiene que ver con el tema político? Porque vamos a ir dentro de aquello profundizando, digamos, el tema también de la dolarización en nuestro país, doctor. Así es, señor licenciado. En Ecuador se atraviesa una connotación, una suerte de bifurcación, en el sentido de que por algún camino nos vamos hacia la izquierda a través del candidato, el señor licenciado Arauz, y por otro camino nos vamos hacia la derecha con respecto al señor Lasso. Vale la pena destacar, con atención al segundo, en primera instancia, que en 1999 señor Lasso tiene un gran performance en la parte privada. 2 cosas destacables, por ejemplo, una muy loable, que empezó desde la nada y llegó a ser el máximo o mayor accionista o accionista mayoritario de un conglomerado financiero, como es el caso de uno de los bancos de Ecuador, que hoy por hoy es el primero. En este interín tuvo un paso destacadísimo por una de las obras de mayor envergadura, a mi criterio muy personal y humilde desde luego, con atención al terminal terrestre de Guayaquil, que es un modelo exitoso, ese sí, a seguir de ser replicado en toda la República Ecuatoriana, de lo cual, por ejemplo, la terminal terrestre de Quito no le llega ni de lejos. Otro de los logros, por ejemplo, del empresario Lasso
es que fue gobernador, si se quiere, de la provincia de Guayas, en el gobierno de la misma Guatwi, con quien a la cabeza Ecuador suscribió el Tratado de Paz con el entonces presidente Alberto Fujimori. Pues eso trajo una suerte de libre circulación de materiales, de mercancías, pero sobre todo de personas, y dinamizando la economía fronteriza del sur. Eso también es muy loable, es muy importante. Pero hay que destacar que también fue ministro de Economía o superministro de Economía del entonces presidente Maguad, del desaparecido Partido de la Democracia Popular, pero tomando en cuenta un triplete interesante. Cuando el señor Lasso, antes de que Maguad sea necesariamente el presidente de la República del Ecuador, dicho sea de paso, fue derrocado, se encontraba en el Banco de Guayaquil, que ocupaba el tercer lugar dentro del ranking de bancos en el Ecuador, porque existía el Banco Finanbanco, teníamos Banco La Previsora y posteriormente el Banco de Guayaquil. Una vez que se termina este gobierno derrocado, tenemos un solo ganador victorioso, que es el Banco de Guayaquil. Entonces, los ecuatorianos deberán sopesar esto. Por otro lado, tenemos en cambio la lista de un joven licenciado, que es el señor Arauz. Este señor licenciado Arauz básicamente ha tenido una formación muy interesante con atención a poder acceder a servicios de calidad, si se quiere, hasta cierto punto elitistas, y eso es bueno. Es bueno tener a candidatos en ese sentido, y obtuvo una licenciatura directamente en lo que es una universidad de Estados Unidos, una licenciatura en economía. Vale la pena destacar que el candidato Lasso bien pudo necesariamente interponer una denuncia en fiscalía en atención al señor candidato Arauz, al señor licenciado Arauz, toda vez que él manifestó a ciencia cierta que es economista, y él no es economista, él es licenciado en economía y así está registrado su título en el CENESID. Por consiguiente, usted sabe que cuando se realiza una declaración falsa, arrogándose un título que no lo posee, pues obviamente tiene sus implicaciones ya de índole penal. Pero más allá de aquello, tiene un performance bastante interesante porque ha transitado dentro de la política ecuatoriana con altísimos cargos, entre ellos ministro de Cultura, fue asesor, comenzó como asesor económico del entonces superintendente, o mejor dicho, del entonces ministro coordinador de la política de la producción, que era en este caso Pedro Páez. Yo le conocí particularmente al señor licenciado Arauz cuando era mucho más joven, y a pesar de que no coincidíamos en varias aristas, alguna vez nos tocó intervenir juntos dentro del Consejo Nacional de Valores, hay que destacar que es un joven que tiene es un profesional joven que tiene mucha experiencia en la cosa pública. Ahora, si es que se sopesa lo uno versus lo otro, pues lamentablemente, y hay que ser honesto, en la vida pues hay que manifestarlo con mucha diafanidad, con transparencia, que definitivamente Ecuador no tiene mayores opciones. No tiene mayores opciones porque el país lo que necesita es un viraje de 360 grados, un viraje de decirle no al narcotráfico, no a las bandas organizadas, no a la delincuencia transnacional, no a la absolución de poderes completamente por parte de una sola cabeza, decirle no queremos más injerencia en la administración de justicia de Ecuador, manifestar que queremos dinamizar la economía, que queremos tener una economía propia, una economía dinámica, una economía que permita tener un buen nivel de vida a todos y cada uno de los ciudadanos, una economía que permita tener a su vez una protección al ciudadano doméstico más que al ciudadano foráneo, sin que ello implique necesariamente la ruptura de relaciones internacionales con uno u otro país. Ahora, doctor, como usted indica, ¿qué opciones tenemos los ecuatorianos frente a estos dos candidatos que están terciando para esta segunda vuelta electoral? Frente a ellos, decir, ¿cómo usted ve lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado fin de semana en este debate que casi, bueno, yo personalmente digo no fue debate, faltó profundizar, digamos, varios temas, más bien fue una confrontación únicamente de ataques en ese sentido de lado y lado. Hablan unos de que unos ganaron, otros perdieron, pero en realidad yo creo que nos quedamos
ese sabor amargo tal vez de que no pudimos conocer a fondo los temas en realidad que necesita el país. Frente a ello, bueno, algún candidato será vinculado, digamos, con el expresidente Rafael Correa, al otro candidato será vinculado con la banca, es decir, esto fue, digamos, producto de este diálogo tal vez, pero no de un debate que sea mayor enriquecedor para los ecuatorianos. ¿Cuál es, en ese sentido, su análisis, doctor, su perspectiva respecto a lo que ocurrió, digamos, frente a la realidad que tiene el país? Comparto plenamente con su apreciación y que de hecho es de todos los ecuatorianos. Penosamente no se tuvo un florilegio de ideas, de proyectos, de una suerte de tener varias aristas sobre las cuales va a transitar el país en uno u otro camino. Esa frase de Andrés, mientras otra vez, ese cliché inadecuadamente usado a mi parecer por parte del señor Lasso y a su vez por parte del señor licenciado Arauz, en el sentido de enfocarse exclusivamente en ciertas circunstancias de antecedentes por parte de aquel, no le genera nada positivo, no le produce una evolución política de Ecuador, sino por todo lo contrario, una espiral perniciosa involutiva que no hace otra cosa sino sumirnos en lo que yo anticipo desde ya será una grave y calamitosa crisis que el Ecuador tendrá que asumir a futuro con los consecuentes riesgos que nosotros tenemos. Lo cierto de acá es una cosa, señor licenciado Tamayo, que básicamente Ecuador necesita dinamizar la economía. ¿Cómo dinamiza usted la economía? No es a través de mayores cargas impositivas, no es a través de generarle impuestos sobre la base de una presunción de lo que usted a futuro va a tenerlos, sino sobre la base de la disminución impositiva, es decir, que se graven los impuestos efectivamente a las utilidades ya percibidas, obtenidas y que ya son parte del patrimonio y del ingreso, en este caso, de la unidad de producción. Entonces, no se puede hablar de anticipos de impuesto a la renta, no se puede hablar acerca de vamos a generar una declaración anticipada de un impuesto cuando ni siquiera ha habido el hecho generador que lo cause, que lo motive, que valga su redundancia, lo genere, por un lado. Por otro lado, también es importante destacar con atención a que las tasas de interés no pueden ser objeto sino de las leyes contrapuestas de oferta y demanda. Y estas leyes vienen en atención a la oferta monetaria que el país tenga, verbigracia de ahorro, verbigracia de inversión, en tratándose de depósitos internacionales o de empréstitos enfocados al sector productivo. Ahí podemos hablar de que efectivamente las tasas de interés por la masa monetaria, por la oferta de divisas que llegan al Ecuador, efectivamente las tasas de interés van a bajar y no las vamos a tener nominadas en 2 dígitos, que eso es lo que está afectando al empresariado y muchos pequeños, desde luego micro, pequeños y medianos empresarios básicamente están recurriendo, señor licenciado Tamayo, y todos los distinguidos televidentes que me ven, están haciendo directamente uso del chulco, de la usura, del agiotismo, que no es otra cosa sino generar empréstitos, pero con tasas de interés extremadamente altas, y eso, desde luego, que es un delito, pero es el oxígeno artificial que las empresas están inyectando, o las microempresas, y que eso va a generar una factura más temprano que tarde, porque necesariamente los huecos de los pasivos se seguirán haciendo cada vez más grandes y estas deudas se convierten en insostenibles. Y si es que a eso le aunamos el excesivo nivel de corrupción en el país, pues indiscutiblemente que vemos un panorama ominoso en extremo. Y debemos tomar también en consideración holística el tema de la vacunación con atención de los ciudadanos en el país, de este tema que está tan prostituido en Latinoamérica, con atención a que ciertos beneficiarios se han anticipado a. Acá hay que ser muy correctos en el sentido de que las vacunas, vengan de donde vengan, sea de este negocio fantástico que la pandemia generó miles de millones, de billones de dólares a los beneficiarios, porque en esta guerra hubieron beneficiarios y son las farmacéuticas, que no vale la pena mencionarlas porque todo el mundo lo sabemos, pero hay que vacunarse,
penosamente tenemos que emplear los recursos necesarios para que la población se vacune, para que la población ecuatoriana pueda tener una PEA eminentemente activa, pero sobre la base de la corrección, la ética y desde luego la normativa vigente en el país. Estamos en vivo, amigos. Nos acompaña vía videoconferencia desde la capital de los ecuatorianos el doctor Ludin Álvarez, con quien estamos conversando, analista político, económico, conversando sobre la realidad de nuestro país, y quiero agradecer también algunos mensajes que están llegando desde el exterior. Su opinión, amigos y amigas, es valiosa. Este es un programa justamente para opinar, para dar a conocer su punto de vista en torno a los temas que son de carácter local, nacional e internacional, y que de pronto también como ecuatorianos podemos dar nuestro punto de vista respecto a lo que está ocurriendo. Estamos analizando justamente esta dualidad que tenemos para los ecuatorianos. El próximo mes de abril tendremos que elegir por una de las dos opciones. Se habla, doctor, de un voto nulo por parte de un sector político, de promover justamente este voto nulo, que no sé en realidad quién va a beneficiar este voto nulo. Por otro lado, también hay varios sectores que han manifestado apoyar a uno de los candidatos. Pero lo más difícil, yo creo que para los dos candidatos, es cómo unir al país, un país que está totalmente parcializado, dividido, doctor, por estas situaciones que ha ocurrido de carácter político incluso. Aparte también estamos viviendo una pandemia bastante dura, bastante difícil, que no da tregua, y la situación económica del país que cada vez ha ido desmejorando. Vamos a topar ya más adelante el tema de la dolarización, y esto pues vamos a conocerlo justamente desde su punto de vista, doctor. Pero el mayor reto que tendrá el candidato o presidente o el presidente electo de la República será unir todas estas opciones, estas opiniones, y a todos los sectores políticos del país. Un reto bastante difícil. ¿Cómo unir un país totalmente parcializado, dividido por todas estas circunstancias, doctor? El señor licenciado, muy atinente su justa inquietud. Sucede que sobre la base del caminar y del devenir económico, el equipo económico actual, a mi criterio, muy personal desde luego, le hace un flaco favor al presidente que ingresará en funciones a partir del 24 de mayo. ¿Por qué? Sobre la base del decreto emitido por el señor presidente, tenemos nosotros que se van a dar $200 de bonificación excepcional, ¿cierto? A médicos, policías militares, estudiantes, etcétera, educadores, pues, que si bien es cierto estuvieron en primera línea y de hecho que se lo merecen, pero no es menos cierto que la balanza de pagos no tolera definitivamente muy justas, desde luego. Un punto. El segundo punto, ¿cómo evitar esta polarización de derecha e izquierda en el Ecuador? Porque si bien es cierto, por un lado está el descontento masivo de todas y cada una de las personas afectadas por un régimen aparentemente de más de una década. Por otro lado, también tenemos personas que se beneficiaron, y que lo somos todos también, porque definitivamente las carreteras que tanto se había hablado, pues son indiscutibles, son necesarias, son ciertas, están ahí, están presentes. Pero también está la otra lista, está la lista de los grandes proyectos hidroeléctricos que lamentablemente se están fisurando desde su propio interior. Entonces, ese tipo de cosas son las que ha confrontado a los ecuatorianos. Lo que debe haber es un discurso por parte del presidente electo en el cual unifique a todos, a los que votaron a favor, a los que votaron en contra y a los que votaron bien. Y con atención a este voto nulo, hay que manifestar que el ciudadano ecuatoriano, tanto dentro de las fronteras continentales y también Galápagos, debe ser responsable, así como el ciudadano ecuatoriano del exterior. ¿En el sentido de qué? Que debe votar, debe decidir su voto, porque debemos dotarle de legitimidad ¿a quién? Al nuevo presidente de la República. Inclusive si es que nosotros no estemos con una de las líneas marcadas, nosotros tenemos, por responsabilidad cívica, patriótica, debemos escoger a una de estas dos alternativas. Pero si es que se genera un voto nulo, tenga la plena seguridad que vamos a reproducir en la historia ecuatoriana capítulos dolorosos como los suscitados, por ejemplo, en Venezuela, en los cuales gana el voto nulo
no beneficia a nadie, genera desestabilización política y eso a su vez obliga que todos y cada uno de los ciudadanos tenga una suerte muy disímil y distinta de la que efectivamente se hubiese anhelado. El voto nulo no beneficia al país. Hay que votar por una de las dos alternativas. Las tenemos ahí. Y recuérdense también que Quito, básicamente, ¿no es cierto?, dentro del contexto ecuatoriano, es o fue siempre luz de América y lo seguirá siendo. Lo seguirá siendo porque es un ejemplo de patriotismo, es un ejemplo de dinamia, es un ejemplo de compenetración con los valores más altos de esta patria. Por consecuencia, si es que un presidente osa atentar contra los legítimos intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de este pueblo, pues indiscutiblemente se tendrá que ser o tendrá que haber una suerte de ajusticiamiento popular, de tal suerte que yo se invito a que escojamos una de las dos tendencias, a que seamos sesudos con nuestro voto, veamos las mejores alternativas y apoyemos, porque sea quien sea el presidente de Ecuador en el próximo cuatrienio, debe tener la voluntad y el concurso y el apoyo de todos y cada uno de los ecuatorianos, señor licenciado. Correcto, de acuerdo, doctor, justamente eso es lo importante, que como iniciábamos este diálogo, doctor, los ecuatorianos somos corresponsables de nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. En ese sentido debemos elegir bien, digamos, para estos próximos 4 años. Ahora, doctor, profundicemos sobre el tema de la dolarización. En el último debate de los candidatos a presidente de la República, habían estas propuestas. Uno manifestaba de que hay que continuar la dolarización, otro había dicho un criterio de que hay que ponerlo en cuarentena la dolarización. Pero, ¿qué significa todo aquello? Es decir, vamos a profundizar sobre el tema de la dolarización. Entendemos de que la dolarización de una u otra manera, doctor, nos ha ayudado a los ecuatorianos y al país a salir adelante, porque de lo contrario estaríamos en un nivel precario, como lo están algunos países latinoamericanos, como Venezuela, por ejemplo, que el dinero no alcanza, digamos, y no sé si la dolarización de una u otra forma nos ha hecho fuertes económicamente, pero el tema también pasa por la falta de circulante, por ejemplo. En ese sentido, profundicemos sobre este tema, doctor, que es importante, el tema de la dolarización. ¿Es importante o no es importante para nuestro país? Le felicito, señor licenciado Cleber Tamayo, por su valentía al tratar este tema. Y le voy a explicar por qué. La dolarización, señor licenciado, beneficia al narcotráfico, beneficia a la trata de blancas, beneficia a los dineros oscuros, beneficia a los dineros producto de actividades ilícitas en todas las Américas. De tal suerte que una economía en su sano juicio, cualesquiera que sea esta, jamás va a optar por, si se quiere, tener una suerte de desmonetización local o doméstica por adoptar una moneda foránea. Eso lo sabe cualquier estudiante de propedéutico universitario o de preuniversitario. Todos lo sabemos. Todos los economistas sabemos que si es que se genera una adopción de una moneda internacional, estamos generando un bajo golpe al país. ¿Por qué? Porque la dolarización no es otra cosa sino acoger una moneda extranjera, una divisa foránea, que en este caso es el dólar, y utilizarla en nuestra economía doméstica como propia. Consecuentemente, se está asumiendo la inflación de otro país y se está añadiendo la inflación ecuatoriana. ¿Recuerda usted que por allá por el año 1999, cuando venía algún amigo, cuando venía algún pariente del extranjero y traía dólares, usted con un billete de $20 pues se sentía muy bien porque tenía capacidad adquisitiva? En el año 2001, cuando estamos hablando acerca de 360 días de que fue adoptada la dolarización en Ecuador, porque eso se hizo el 25 de enero del año 2000, tome usted en consideración que ese mismo billete ya no le permitía generar todas las adquisiciones que podía. ¿Por qué? Porque la inflación en el primer año fue de 2 dígitos, 91.7%, es decir, que lo que con qué inflación
no es otra cosa sino el incremento en el índice general de precios al consumidor urbano. En consecuencia, lo que ahora valía, digamos en el año 2000, el 25 de enero, valía $10, en el año 2001, el 25 de enero, ya valía $20. ¿Qué estamos hablando? Que hubo un decremento sustancial de la capacidad adquisitiva de la moneda de todos y cada uno de los ecuatorianos. Y tómese en consideración que también usted, sus padres, sus abuelos, invirtieron en las instituciones financieras en sucres, en millones de sucres, estamos hablando hace 21 años, un poco más, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedía? Que cogía poquísimos dólares. Todas esas acreencias, para los unos les licuaron sus deudas, quienes se endeudaron en sucres. Pero, ojo, quienes se endeudaron en dólares, esas acreencias incrementaron. Y para los inversionistas que tenían los dineros nominados en sucres, en moneda doméstica, ¿qué sucedió? Simplemente desapareció. Entonces, ¿por qué es tan importante que el Ecuador opte por una medida tan racional, tan lógica, tan elemental en cualesquiera país del mundo, que es tener su propia moneda? Porque simple y sencillamente, si usted toma un billete de $100, ¿cuánto le cuesta producir ese billete? Estamos hablando con la seguridad moderna y todo lo que usted quiera, exagerando, $20. La diferencia entre el costo de ese billete con atención a lo que ese billete puede comprar es de $80. Esos $80 es un ingreso ¿para quién? Para el Estado ecuatoriano. Y si usted multiplica eso por la masa monetaria, por la cantidad de billetes de circulación, obtiene no menos de 15.000 a 25.000 millones de dólares, solamente por el mero hecho de adoptar. Ahora bien, los pros son esos, los contras. Nosotros hablamos de que un país medianamente civilizado debe tener autonomía en el Banco Central para manejarse de forma técnica la política monetaria y sobre la base de este tecnicismo incrementar más flujo de dinero para que la velocidad del mismo genere un efecto dinamizador en la economía que permita que el sector real de la economía empiece a crecer y consecuentemente todos y cada uno de los ciudadanos de esta economía ecuatoriana empieza a tener un desarrollo económico, no solamente crecimiento económico, desarrollo económico, es decir, mejorar todas y cada una de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Ahora, ¿qué sucede? El Ecuador tiene que manejarse de forma técnica, tiene que generar una transición muy ordenada y correcta por sobre todas las cosas, en el sentido de que no puede utilizar una maquinita para hacer billetes y para poder satisfacer las necesidades del régimen de turno. Por eso es indispensable que el Ecuador tenga un banco central autónomo, independiente, pero por sobre todas las cosas, apolítico y técnico, donde los tecnócratas, que los hay y muy buenos en este país, puedan generar los estudios pertinentes para que se produzca cuando nos ponemos recién a estudiar la carrera en primer semestre. Ahora bien, ¿por qué digo que la dolarización conviene mucho al narcotráfico, a los cárteles de la droga que se han instaurado en Ecuador dentro de este corredor tan bonito para ellos que es Perú, Ecuador, Colombia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede en este sentido? Captan los recursos en el extranjero. ¿Dónde se producen los dólares? En Estados Unidos. Esos productos, esos billetes, producto de esas actividades ilícitas, que no pueden llegar a través de una transferencia bancaria vía Banco Central, que eso lo hacen, empiezan a taconarles en los chasis de los vehículos, de las maquinarias, etcétera, los importan acá al país, viene todo ese dinero y lo tienen guardado como al estilo colombiano, encaletados. Y como aquí existe una economía, ¿no es cierto?, doméstica, que tiene libre flujo y circulación de dólares, sacan los dineros tranquilamente, lo que no podría hacerse en países como Perú,
como Argentina, como Brasil, que tienen un mínimo de pensamiento económico. Esa, señor licenciado Tamayo, es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el Ecuador, teniendo este mismo año la posibilidad de generar un ingreso de 25.000 millones de dólares o hacerlo de forma ordenada en 2 años, por ejemplo, para que se pueda generar una transición pacífica, tenemos el evento de que por otro lado mantenemos la dolarización? Y ustedes escuchan comentaristas económicos, les escucha economistas, les escuchan muchas personas que no, que hay que mantener la dolarización. Cuando todo economista sabe, todo economista sabemos que cuando usted puede devaluar en términos exclusivamente técnicos, reales y parametrizados, que usted lo puede hacer ¿para qué? Para darle al exportador mayor cantidad de divisa, mayor cantidad de moneda doméstica por cada unidad de divisa. Eso le hace a la economía nacional más competitiva con atención a los vecinos. Ahora, si Colombia devalúa, Ecuador no hace nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene una moneda doméstica propia. Si Perú devalúa, Ecuador no puede hacer nada. Si Argentina devalúa, Bolivia devalúa, Ecuador no puede hacer absolutamente nada. Está atado completamente de brazos y de pies y no puede generar ese incentivo a la producción, señor licenciado. De tal suerte que es fundamental que tomemos en cuenta que la dolarización no es la panacea que se imaginaba. ¿Por qué? Tuvimos un crecimiento, entre comillas, sostenido y vigoroso. ¿De qué? 2001 al 2008, en dolarización. Interesantísimo. Y de 2008 al 2021, ¿qué ha pasado? Omitamos el 2020 por ser un año tan doloroso. Al 2019, ¿qué sucedió con la famosa dolarización? Lo que estamos nosotros experimentando es que el Ecuador, a la divisa norteamericana, a la divisa foránea, el mismo país no hizo otra cosa sino a la inflación, ¿no es cierto?, simplemente adosarla. La inflación doméstica, adosarla, en este caso al dólar. Por lo tanto, cuando usted tiene 1 centavo, pues obviamente es pobre. Cuando usted tiene $10, no le sirve para comprar nada, y cuando tiene 20, tampoco. Acá necesita más cantidad de dólares. ¿Y por qué necesita más cantidad de dólares cuando el Producto Interno Bruto está siendo regresivo, implosivo? Cada vez se recibe menos. Por una simple razón, señor licenciado, porque viene dinero de actividades ilícitas. Por eso es lo que escuchamos en ciudades pequeñas, aeronaves que están circulando en el espacio. ¿Y por qué? Porque se encuentran cerca pistas de narcotráfico, pistas donde desembarcan y embarcan droga, embarcan y desembarcan millones y millones de dólares. Eso es la verdad, señor licenciado. Y la crisis que se tuvo en las cárceles es precisamente porque los cárteles del narcotráfico se han domiciliado en este paraíso para ellos, que es Ecuador. Paraíso que se está convirtiendo en infierno para todos y cada uno de los ciudadanos decentes de este país. De acuerdo, doctor. Estamos en vivo, amigos, con el doctor Ludwig Álvarez, analista político y económico en nuestro país, además que es de aquí de Cotopaxi, con quien estamos conversando, dialogando en estos minutos finales de este diálogo de opinión. Y quiero agradecer también a quienes nos han escrito en esta noche. Agradecer, por supuesto, desde Estados Unidos, Marco Rubio nos dice: saludos, qué irónico que Arauz, educado en Estados Unidos, que ahora lo llama imperio y ahora socialista, que admira a un genocida como es Maduro, pero cambió de opinión en el debate y dice que quiere mantener el dólar, moneda del imperio. Así les lavan la cabeza, lamentablemente, a un pueblo que desgraciadamente quieren vivir de un bono y no del trabajo. Es decir, no sé si hay una contradicción, digamos, en lo que ha dicho el candidato Arauz, educado en Estados Unidos, pero sin embargo opuesto al sistema del imperio, y
educado en Estados Unidos, socialista, pero está de acuerdo con la moneda del imperio, por ejemplo. Héctor Faso dice, mi voto es nulo y punto. Maribel García nos saluda, dice, saludos cordiales a Radioactiva. Un saludo cordial al doctor Ludwig Álvarez, excelente profesional. Héctor Faso nos dice exactamente, la pregunta es muy buena. Y Flor María Brito también nos dice, qué bien, mi estimado economista, qué gusto escucharlo. Esperamos sus opiniones, son importantes. Creo que cada ecuatoriano, cada ecuatoriana tiene una opinión respecto a lo que se está viviendo en nuestro país. Doctor, ha sido muy explícito, yo creo que en el tema del dólar, es decir, consecuentemente estamos viviendo una situación tal vez importante. Ahora, el dólar actualmente, digamos, se cotiza, digamos, a nivel mundial, y creo que es una moneda que nos permite por el momento al país ingresar a cualquier otro país del mundo, es decir, si vamos a África, si vamos a Europa, si vamos, es decir, esta moneda nos permite justamente poder tener un cierto nivel de adquisición, pero también nos permite abrir fronteras con otros países, no así, digamos, con una moneda propia. ¿Usted considera entonces, doctor, que sigamos manteniendo, reforzando tal vez, blindándole al dólar, y no tal vez, como decía uno de los candidatos en el debate del día domingo, que hay que de pronto al dólar hacerlo como una especie de seguro, asegurarlo para que no salga de las fronteras patrias? Es decir, no sé si esto es factible, es posible hacer una cuarentena para el dólar, decía. Esto en tanto y en cuanto puede afectar, digamos, el nivel económico de nuestro país. Esto por un lado. Lo otro, también que de pronto es importante analizar es justamente los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que son quienes están de una u otra manera también apoyando con ciertos recursos, pero a cambio también de ciertos intereses. Es decir, esto también no es contradictorio para la economía propia de nuestro país, doctor. Esto para ya ir culminando en este tema, doctor. Sí, señor licenciado, claro, todas las opiniones de las personas son muy valederas y desde luego hay que ser tolerantes, hay que respetarlas y no se puede imponer criterios ni tampoco opiniones, mucho menos ideas. Debemos, eso sí, dar la apertura necesaria para poder analizar, hacer un juicio de inventario, sacar lo bueno, retirar lo malo y generar una conclusión ecléctica que nos permita a nosotros avanzar. Desde luego que sí, comparto en ese sentido con cada una de las personas que han tenido la gentileza de remitir sus comentarios. Ahora bien, con el tema de que efectivamente el dólar permite una transaccionalidad mejor en el comercio internacional, eso es evidentemente cierto. No olvidemos, por ejemplo, la Pax Romana, cuando teníamos este imperio, permitía que efectivamente se pueda generar la transacción de bienes y servicios en todo el imperio romano, efectivamente con la transacción de una moneda que efectivamente tenía Roma en cada uno de los diversos territorios que los conquistaba. Entonces Ecuador no debe involucionar. Ecuador debe evolucionar monetariamente conjuntamente con los países latinoamericanos con los que tiene que asociarse para generar fuerza de mercado, fuerza de producción, para tener ventajas competitivas, ventajas comparativas, poder ser más agresivos en el contexto internacional y emular lo que hicieron países que tuvieron un antagonismo, pero histórico, ¿no es cierto?, de muchas centenas, incluso de milenios, que estamos hablando básicamente de Europa. Los europeos, ¿qué hicieron? Dejaron de lado sus diferencias, ¿no es cierto?, y se acogieron a una moneda única, a una moneda conjunta que es el euro, que tiene ventajas, que el vecino del norte, que el vecino del sur, el del este, el del oeste, no devalúen a su antojo, generando mayores o mejores ventajas competitivas para ellas, y que la persona o el país que no devalúa pues se encuentra en una suerte de incertidumbre y sin saber qué hacer. No, por el contrario, lo que hace eso, tener una moneda unificada, es que efectivamente no pueden las economías domésticas generar la impresión de billetes sin tener el respaldo basamental en la producción, por un lado, y por otro lado tenemos una inflación sana, es decir, que se va generando el incremento de la producción de los billetes, pero sobre la base de dinamizar la economía, porque la inflación, entiéndase bien, señor licenciado, per se no es mala. La inflación es positiva cuando esta inflación es controlada y cuando esta inflación es producida por los mismos estados a efectos de beneficiar
a los exportadores y prohibir las importaciones. ¿Por qué? Las importaciones no son otra cosa sino las adquisiciones que se hacen del exterior hacia la economía doméstica. ¿Por qué se limitan las importaciones? Porque obviamente cuando tienen un proceso devaluatorio, estas encarecen sus precios porque vienen nominadas en monedas extranjeras. De tal suerte que, en corolario, no cabe sino manifestar que una moneda que permita unificar a las economías del contorno será mucho más beneficiosa para todos y cada uno de los países que mantener monedas propias. O en su defecto, como en el caso de Ecuador, una moneda nominada en dólares, una moneda foránea que le hace mucho perjuicio al país por efecto del señoreaje que deja de recibir el mismo Ecuador. Con atención a las medidas fondomonetaristas, Ecuador en los próximos años va a sentir el remesón, va a sentir cómo se va a estremecer, cómo se va a estrechar el flujo de caja del gobierno nacional, y eso desincentivará el consumo, desincentivará la demanda, lo cual hará que los precios de los bienes y servicios comiencen a bajar y que se produzca nuevamente un periplo, una suerte de una circular perniciosa, implosiva hacia adentro. Es decir, con la contracción de la economía vamos a tener, desde luego, muchísima desestabilización en el orden social, político y económico. Y manifestar cómo es posible, por ejemplo, que el señor licenciado Arauz haya estudiado en un colegio, más allá de ser bueno o malo, un colegio que se nominaba $1,600, $2,000 mensuales, y después estudiemos en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, y lleguemos a Ecuador, abracemos un socialismo entre comillas, porque fíjese usted que Cuba no es en realidad comunista, Venezuela no es en realidad socialista, Ecuador no es un país socialista, Argentina no lo es, no lo ha sido, no lo será. ¿Qué sucede en realidad acá con el famoso socialismo? Lo que pasa es que tenemos la clase política que de dientes para afuera se habla acerca de igualdad de condiciones, pero que en la realidad, hacia adentro, vemos que las personas tienen ternos Giorgio Armani, tienen relojes Bulova, tienen, o sea, pregonan el socialismo, pero en realidad viven como capitalistas. Y no se acuerde usted, no se olviden, mis distinguidos televidentes, señor licenciado Tamayo, estamos hablando, por ejemplo, el presidente Maguad, Harvard, el expresidente Correa, una universidad belga. Entonces, son personas que han tenido una gran formación, pero que lamentablemente, dentro del arte de la política, no han sabido sino dejarse llevar por influjos inadecuados o asesoramientos no idóneos. Y básicamente el problema del financiamiento, porque tome usted en consideración que hubo muchísimos problemas. Acuérdese de Angostura, por allá por el año 2011, cuando Larrea fue ministro de gobierno del presidente Correa en ese entonces, que tuvimos un bombardeo de Estados Unidos, a ese punto que acabó con la vida de este narcotraficante, de este guerrillero o de este paramilitar Reyes, ¿no es cierto?, de las FARC, y permitió este proceso de paz, entre comillas, en el vecino país del norte, en Colombia. Entonces, todos estos aspectos de financiaciones inadecuadas, porque también hay que tomar en consideración quién financió, y lo ha dicho abiertamente, quién financió al candidato Correa en su momento, allá por el año 2006. ¿Quién fue, señor licenciado? ¿Estoy mal o no me acuerdo? ¿Fue el mismo señor Lazo o me estoy equivocando? Entonces, fíjese usted, cuando no existe esa coherencia acerca de lo que pensamos y de lo que hablamos, necesariamente vamos a caer simplemente en populismos. No es bueno la derecha extrema, porque hay que ser solidarios, no es bueno la izquierda extrema, porque no genera capacidad de desarrollo empresarial, sino que por el contrario hace de aquello el conformismo, el oportunismo y la apropiación indebida de los bienes y del erario público, lo cual es imperdonable.
Muy bien, doctor, quiero agradecer en estos momentos a las personas que se han sumado justamente a este diálogo y están dando sus opiniones, que nos parece muy importante. Recojo algunas opiniones, de hecho, Edison Chacón nos escribe y nos dice: saludos, si gana Lasso se quedaría 4 años, si gana Arauz estos están enseñados a quedarse en el poder usando todas las armas legales e ilegales. No saldrán hasta dejar el país completamente destruido como Venezuela o Cuba y Honduras. No quieren salvar el país, quieren salvar a toda la comitiva mayor de la corrupción presa o fugada. También agradezco y saludo a Marco Rubio, un abrazo grandote también a la distancia allá en Estados Unidos, quien nos dice: muy importante que nos eduque, licenciado, gracias por compartir sus opiniones muy acertadas también, doctor. Edison Chacón dice: muy difícil una moneda regional, mientras no cambiemos la mentalidad que tenemos los sudamericanos, egoístas e individuales, con ideologías de izquierda y derecha, encerradas en corrupción, en lugar de una ideología única de desarrollo y crecimiento económico de la región. Ahora, qué bueno sería, digamos, se me viene a la mente, doctor, ese sueño libertario de Simón Bolívar, de unir a toda América Latina y que pues tengamos una América Latina unida y con una sola moneda. Imagínense, tendríamos otro Estados Unidos, pero incluso con 2 partidos políticos. No sé hasta qué punto podríamos lograr aquello, digamos, que sería un sueño de Bolívar y tal vez de toda Latinoamérica, pero bajo las circunstancias que vivimos, muy difícilmente comparto la idea que dice Edison Chacón, las ideologías, la situación de corrupción, y todo esto ha llevado a una Latinoamérica a irse poco a poco degradando. Doctor, estamos en los minutos finales. Agradecerle, no sé qué criterio le merecen estos comentarios también de nuestros amigos y amigas oyentes y televidentes. Muy valiosos, por demás interesantes y ciertos. Hay que tomar en consideración la cultura latinoamericana. Mire usted en el libro de Venas Abiertas, escrito por Eduardo Galeano. Efectivamente, ¿no es cierto?, vinieron los españoles y ¿qué hicieron? Básicamente no hicieron otra cosa sino robarse las riquezas y violar a las mujeres. Bueno, sí, o sea, en realidad eso pasó, pero tome en consideración otra cosa también. Este pueblo latinoamericano lleno de muchos mixes no necesita desintegrar fronteras, no. Debe mantener al mismo estilo europeo la cultura, la idiosincrasia, debe mantener los valores, los principios y mantener a cada uno de los estados. Lo que se genera con una moneda, en este sentido de uso común, no es otra cosa sino limitar esas barreras, de tal suerte que usted puede estar en Ipiales y pueda comprar en la misma moneda, digamos, 50 pesos, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede en Carchi, lo mismo sucede allá en Iquitos, lo mismo pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. Con la misma moneda se generan transacciones. Entonces eso no implica que los estados desaparezcan ni que se unan. Cada uno de los estados mantiene su vigorosidad, mantiene su autonomía, mantiene su prelación en lo concerniente a los valores, principios y virtudes que han formado cada uno de los elementos constitutivos de estos estados, de tal suerte que lo que se genera acá es un corredor comercial que no permite otra cosa sino atacar con mucha energía a los mercados internacionales para poder cooptarlos. En el lado del sueño de Bolívar, ahí si me permito yo generar una reflexión interesante a todos y cada uno de los televidentes. Bolívar fue venezolano, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, venezolano, el primer presidente de la República de Ecuador, 1830, Juan José Flores, venezolano. Mira cómo está Venezuela y miremos cómo quieren llegarle a Ecuador. Eso de que fue un sueño de una persona que quiso unificar, perdóneme, yo no comparto, he estudiado mucho. Historia. De que este país es un país de honor, que paga sus deudas, satisface sus compromisos y que desde luego que tiene la frente en alto. Y esa es la gran carta de presentación, que Ecuador cumple sus obligaciones a pesar
de esta dura situación que le tocó vivir, porque Ecuador no tuvo representantes cuando fue a negociar esta gran empresa de la libertad de las Américas, propiciadas, créanme, por el empresario Simón Bolívar. Muy bien, importante, sobre todo a pesar de que tuvimos un pequeño lapsus con el internet, doctor, pero creo que entendimos justamente el mensaje. Estamos de acuerdo, toda opinión es importante, doctor, y en ese sentido, pues, que animen, que ayuden al desarrollo justamente de nuestro país. Quiero agradecerle al doctor Ludwig Álvarez, ha sido una noche realmente importante, sus criterios valiosos, opiniones que nos sirven de mucho, dentro de estas dos opciones que tenemos, doctor, como decíamos al inicio, para estas próximas elecciones del mes de abril. Habrá que tomar en cuenta, usted ha indicado justamente, doctor, de que el voto nulo no beneficia a nadie, más bien creo que debemos los ecuatorianos ser corresponsables con el futuro que queremos para nuestro país, darle un futuro a nuestra familia, a nuestros hijos, que es lo que decíamos para estos próximos 4 años. Está en nuestras manos justamente aquello y debemos hacerlo de la mejor manera. Debemos elegir una de las opciones. Quiero agradecer también más criterios que están llegando, agradecer a Edison Chacón, que nos dice felicitaciones al doctor Álvarez, una solvencia de conocimiento muy buena, abierta a la libertad de pensamiento sin ningún sesgo político, y eso es importante. Doctor, agradecerle las puertas de Radioactiva y La Tacunga TV están siempre abiertas, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no hay problema, siempre es importante conocer estos criterios que usted gentilmente nos brinda, además que es de aquí de Cotopaxi, doctor, y queremos reconocer aquello. Gracias por estos valiosos aportes de pensamiento, de opinión, que nos sirven para, si se quiere, dar luces, para guiarnos hacia un camino que es lo que todos queremos, digamos, el desarrollo y salir de esta profunda crisis, tanto económica, de corrupción y también de salud, en la que está inmiscuido el país, doctor. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Señor licenciado, un verdadero honor para mí el saludarlo a usted y por su digno intermedio a vuestra distinguida radioaudiencia, televidencia, que definitivamente no hace otra cosa, su programa, sino permitir con altura y con gran respeto poder poner sobre la palestra temas muy interesantes que ciertamente son delicados y que en otras esferas se procuran mantenerlos ocultos. Muchas gracias, señor licenciado, y felicidades a usted. Un fuerte abrazo a todos y que Dios bendiga el Ecuador. Gracias al doctor Ludwig Álvarez, analista político y económico con quien hemos conversado. Estaremos en otro momento nuevamente, doctor, cuando guste, para poder hacer un nuevo enlace y seguir conversando de temas coyunturales como el actual. Agradecerles también a nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y también a través de nuestras propias plataformas en www.activaturradio.com, así como también a través de www.latacungatv.com. Sigue la programación, siga usted con las películas y también la radio con nuestra programación de 24 horas dedicada sobre todo para nuestros hermanos migrantes allá en España, en Europa. Agradecerles por su sintonía. Les invitamos también, de paso, a suscribirse a nuestros canales de YouTube. Próximamente estaremos transmitiendo también hacia esta plataforma de YouTube. Estamos como La Tacunga TV, nuestros artistas, ahí pueden disfrutar de la música de los artistas de Cotopaxi. También tenemos La Tacunga TV como tal, y también La Tacunga TV Noticias. Ahí ustedes pueden encontrar también variada información. Les invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube y que nos sigan en nuestras transmisiones. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 20 horas en un nuevo espacio de opinión. Les agradecemos por su sintonía. Hasta el día de mañana, amigos. Gracias y buenas noches.